Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de este curso de Cisco CCNA. Hoy vamos a ir pues con la parte número 2 del protocolo Spanning Tree STP. En este caso vamos hoy a ver el modo de operación de este protocolo. Vamos a ver cómo hace este protocolo para poder elegir un puente raíz, para elegir el puerto raíz, los puertos designados, los puertos alternativos, qué función o qué contienen la BPDU o los paquetes que se envían normalmente por los enlaces troncales para poder hacer estas elecciones, qué función cumple realmente la dirección MAC de un puerto del switch para poder elegir un puerto raíz. Todo esto lo vamos a ver en este video, así que no te pierdas ni un minuto. Empecemos. Como siempre, antes de empezar este video, quiero darle las gracias a todos los miembros del canal. Gracias a todos ustedes por el apoyo. Recuerden, por favor, que en la descripción de este video te dejo el link para que te hagas miembro del canal. De esa manera también me puedes apoyar. Otra de las maneras con la que me puedes apoyar también es dejándome tu like, un comentario y obviamente suscribiéndote al canal. Comparte todo el contenido que tengo acá, que es mucho contenido, por ejemplo, de CCNA, algunos contenidos de redes, otros contenidos, en este caso, que involucran la parte de programación en Python, quizás otros temas que realmente están dentro del área, por ejemplo, de redes. Así que puedes compartir todo mi contenido para que muchas otras personas puedan venir a mi canal y de esa manera poderme dar más motivación para seguir subiendo más contenido al canal. Lo que tienes que saber es que, por ejemplo, usando STP puede crear una topología sin bucle en simple 4 pasos. Ahora, rebobinando un poco, STA es el algoritmo de Spanning Tree y STP es el protocolo Spanning Tree. Spanning Tree utiliza el algoritmo STP para poder elegir que si el puente raíz, el puerto designado, el puerto raíz y todos los componentes que pueden hacer que en este caso una red de capa 2 no se presenten bucles. Ok, esto se puede elegir en estos 4 pasos. Primero, elige el puente raíz. Segundo, selecciona los puertos raíz. Tercero, elegir puertos designados. Y cuarto, selecciona los puertos alternativos. Puertos alternativos o puertos bloqueados. Debemos saber que durante estas funciones de STA y STP, los switches, por ejemplo, utilizan unidades de datos de protocolo de puente. La unidad de datos de protocolo de puente es nada más y nada menos que la BPDU. Esta normalmente utiliza estos paquetes o estas tramas para compartir información sobre sí mismo y sus conexiones. La BPDU por lo general se utiliza para poder elegir el puente raíz, el puerto raíz, los puertos designados y los puertos alternativos. Cada BPDU contiene una ID de puente que normalmente se le conoce como la BID, que identifica qué switch envió la BPDU. La BID participa en todas las tomas de decisiones, por ejemplo, para el algoritmo STP, incluidos los roles de puente raíz también. También hay que tomar en cuenta que la BID contiene el valor de prioridad, la dirección MAC del switch y la ID de sistema extendido. Antes de saber cómo opera el STP, necesitamos saber algunos conceptos o algunos puntos esenciales que nos permiten por lo menos entender a qué se refieren cierto tipo de aspectos que más adelante voy a mencionar. Primero, principalmente tenemos que saber que la prioridad de puente es un valor predeterminado, que en este caso se utiliza para todos los switches Cisco, el valor 32.768, ¿sí? Y este valor por lo general va de un rango del 0 al 61.440. Y este valor va aumentando de 4.096 en 4.096. Si nos ponemos a comparar las prioridades de puente, un switch que tiene una prioridad de 0, que se la hemos configurado para que sea 0, y una prioridad de puente de 4.096, ¿cuál switch quedará como puente raíz? Obviamente el switch que tiene la prioridad 0. Mientras el valor se va acercando más a 0, más tiene chance el dispositivo de ser un puente raíz. Bien. Ahora, el valor de ID de sistema extendido es un valor decimal agregado al valor de prioridad de puente en el BID para identificar la VLAN
para dicha o para una determinada BPDU. Anteriormente te había mencionado qué función cumplía la dirección MAC de un switch, de un puerto de un switch en la elección de un puerto raíz. Cuando dos switches se configuran con la misma prioridad y tienen la misma ID de sistemas extendidos, el switch que tiene la dirección MAC con el valor más bajo, expresado obviamente en hexadecimal, tendrá el BID o la ID de puente más baja. Esto quiere decir que ese equipo tiene más chance de poder ser un puente raíz. Entonces ya sabes lo que significa la dirección MAC en el STP. La dirección MAC del switch, es decir, del puerto del switch, ¿ok? STA por lo general designa un switch como puente raíz y a partir de este elige todas las rutas hacia los demás dispositivos. Todos estos switches intercambian BPDU y que estas BPDU son las que se utilizan para poder elegir los diferentes componentes o los diferentes estados para poder operar STP. Normalmente esto lo elige o esto realmente se ejecuta gracias al STA. Recuerden que ya te había indicado que STA es el algoritmo de Spanning Tree. Todos los switches que están participando en el mismo dominio van a participar en la elección en este caso del puente raíz, del puente alternativo, de los puertos raíz, de los puertos alternativos o los puertos designados. Y normalmente ellos van a enviar todos, como ya les había indicado, todos van a enviar BPDU. La BPDU contiene, como ya les había dicho, la BID del switch que la envió y la BID de puente raíz. Ahora, estas BPDU por lo general se envían cada 2 segundos. Cada 2 segundos estos switches están enviando BPDU, o mejor dicho, envían BPDU o tramas BPDU para poder elegir el puente raíz, ¿sí? Y posteriormente para poder elegir los puertos raíz, el puerto designado, los puertos alternativos. Esto normalmente se hace cada vez que se va a ejecutar el algoritmo STA, o mejor dicho, cada vez que el algoritmo STA va a hacer o va a tomar una elección de puente raíz. Entonces ya sabemos que los switches cuando arrancan normalmente o cuando la red se pone operativa empiezan a enviar BPDU, todos empiezan a enviar BPDU cada 2 segundos. Todos los equipos que tienen la BID o la ID de puente más baja, esos son o ese es el equipo que se va a considerar como puente raíz. Por ejemplo, tenemos un equipo acá que se está creyendo puente raíz, ¿ok? Él envía su BPDU a este equipo declarándose puente raíz y a este también declarándose puente raíz. Sin embargo, por acá tenemos otro equipo que también se considera puente raíz. Él envía su BPDU a este equipo declarándose puente raíz y se la envía a este declarándose también puente raíz. Resulta que este equipo, como ya se consideraba el mismo puente, ya se consideraba puente raíz, él recibió una BPDU que es esta, que se le está enviando este equipo que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Principalmente, él lo que hace es comparar su BID, es decir, su ID de puente, con la ID de puente que le está enviando este dispositivo que tenemos acá, ¿ok? Entonces, él al realizar esa comparación se da cuenta de que él no es el puente raíz. Bien, entonces al darse cuenta que él no es el puente raíz porque su ID es mucho más alta, ¿sí?, que la ID que le está enviando este equipo, es decir, que este equipo que está acá tiene la ID más baja, entonces por una parte ya no se va a considerar puente raíz, el mismo pues, ¿ok? Ya entonces este sí se considera puente raíz. ¿Por qué? Porque a este ya tuvo la decepción de saber que ya no se considera puente raíz o ya no es puente raíz porque la ID de este equipo es más baja. Ahora, recuerden que al principio este equipo que está acá también envió su BPDU considerándose también puente raíz. Sin embargo, él recibió la BPDU que le envió este equipo que está acá. Él al comparar esa BPDU que le están enviando, obviamente la comparó con su BID, es decir, con su ID de puente propia, ¿no? Y se dio cuenta de que su ID de puente es más baja que la que le envió este equipo que está acá, ¿ok? Entonces él, obviamente, se consideró puente raíz y todavía se sigue considerando puente raíz porque su ID es más baja, ¿ok? Ahora, recordemos que está un tercer equipo, que es este que está acá, ¿ok?
Este también envió su BPDU a este equipo, ¿ok? Considerándose puente raíz o declarándose puente raíz, y también se la envió a este equipo, declarándose puente raíz. Ok, este equipo ya vio la BPDU de este equipo que está acá. Y obviamente determinó que su BID, perdón, recuerden que la BPDU es la trama, ¿ok? La trama que se envía, y dentro de esa trama va la BID, ¿ok? La ID de puente. Entonces, obviamente cuando abre la trama y se da cuenta que su ID de puente también es más alta que la ID de puente de este equipo, obviamente pues fracasa y dice, no, ya está listo, ya yo no soy puente raíz. Bien, ok, la competencia entonces estaría... Vamos a borrar un poco acá. La competencia entonces estaría entre este equipo y este equipo, ¿ok? Que al principio le envió su BPDU acá y también le envió su BPDU acá. Resulta que ya está fuera de todo, ¿bien? Ahora, ya se consideraba puente raíz porque ya comparó la BPDU con Pero resulta que al recibir la BPDU de este puente, de este equipo, se dio cuenta que su ID es más alta comparada a la de este equipo. Entonces, obviamente, ya él, al tener ya su vecino que tiene una ID de puente más baja, ya obviamente se considera no puente raíz. Bien, entonces, este equipo, como él recibió ya esa BPDU, esa ID de puente, obviamente la comparó con su ID de puente y recibió también la ID de puente de este equipo, también la comparó y se dio cuenta que su ID de puente es más baja que la de este equipo y la de este equipo. Obviamente, entonces él, ahora sí, este equipo que está acá, se declaró ya puente raíz y él sabe que ya es un puente raíz. De esa manera, intercambiando BPDU y viendo la ID de puente de cada equipo, es que ellos pueden tomar la decisión de si es o no es puente raíz. Bastante inteligente, ¿no? Pues este protocolo lo diseñó una dama. Pueden ver cómo estos switches tienen acá una prioridad, que es la prioridad predeterminada, ¿no? Que la tenemos por acá, y tiene la prioridad de puente también predeterminada. ¿Qué impacto tiene esto en función a la elección del puente raíz? Bueno, el impacto que tiene esto es que en este caso, al tener la misma prioridad o la prioridad predeterminada de puente, pues se tomaría la decisión final, la tomaría la dirección MAC más baja, ¿ok? La dirección MAC más baja es la que va a poder determinar quién es en este caso, el puente raíz, ¿ok? Puedes ver acá cómo estos dos switches que están acá, este switch tiene esa prioridad acá más baja, tiene la prioridad predeterminada. Puedes ver cómo este switch tiene un valor hexadecimal de dirección MAC más alto que este switch. Obviamente, en el intercambio de BPDU entre este switch y este switch, obviamente entre esa comparación de prioridades, el que va a ser considerado como puente raíz será este switch que está acá, porque tiene la dirección MAC más baja. Quizás si ustedes son muy observadores se estarán preguntando que hace un momento yo dije que la prioridad de puente predeterminada era de 32.768. Y se estarán preguntando por qué yo estoy colocando acá 32.769. Bueno, eso tiene un significado, ¿ok? Ese 32.000 en realidad es 32.768. Pero a ese 32.768 se le suma más 1, que es lo que representa el valor de ID de sistema extendido, que en este caso el ID de sistema extendido para la VLAN 1, ¿ok? ¿Y por qué la VLAN 1? Recuerden que un switch trae como VLAN predeterminada la VLAN 1. Es por esta razón que a la prioridad de puente es de 32.768, pero se le suma 1 por la VLAN 1. Cuando se elige el puente raíz para una instancia de STP, el STA, que es el algoritmo de Spanning Tree, comienza a determinar las mejores rutas al puente raíz desde todos los destinos en este mismo dominio de difusión o en el mismo dominio de difusión. La información de cada ruta es conocida como el costo interno de la ruta raíz, ¿ok? En este caso está determinada por la suma de todos los costos de los puertos individuales a lo largo de una ruta desde el switch hasta el puente raíz.
Bien, cuando un switcher recibe una BPDU, simplemente agrega el costo del puerto de ese segmento de red para determinar el costo interno de esa ruta. También tienen que saber que los costos de los puertos predeterminados se definen por la velocidad a la que funcionan estos. Por ejemplo, acá te voy a mostrar una tabla en la que pues aparecen los costos de los puertos predeterminados según el Instituto de Ingeniero de Electrónica y Electricidad IEEE. Los switches Cisco utilizan la forma también predeterminada de estos valores definidos por este estándar, que es el IEEE 802.1D, también conocidos como costo de rutas cortas, tanto para STP como para RSTP, que es RSTP, que es el protocolo Spanning Tree rápido. Ok, ahora que ya se ha seleccionado el puente raíz, que lo tenemos acá, ahora se va a seleccionar los puertos raíz. Hay que tener en cuenta que el puente raíz por lo general no tiene ningún puerto raíz, ¿ok? Los puertos raíz o los puertos de un switch que es designado como puente raíz, sus puertos no son puertos raíz, son puertos designados, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Entonces, los puertos raíz son los puertos que están más cercanos al puente raíz. Tienen que tomar en cuenta también que los costos internos de las rutas o de las rutas raíz, ¿no? Que son las rutas raíz, vamos a decir lo que son rutas que van hacia el puente raíz, ¿ok? En este caso, estos costos de ruta raíz es igual a la suma de todos los costos del puerto a lo largo de la ruta que va conduciendo hacia el puente raíz. Por ejemplo, esta ruta que tenemos acá, este equipo que está acá puede tomar o puede llegar hacia el puente raíz que lo tenemos por acá. Uy, coloqué esto un poco grueso. Puede llegar a este equipo o a este route que tenemos acá a través de esta ruta, ¿sí? Y a través de esta ruta. Bien, obviamente esta ruta que está acá, esta ruta tiene un costo mucho mayor a esta ruta que tengo acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene simplemente que atravesar pues dos enlaces, que es este enlace troncal y este enlace troncal. Bien, obviamente va a tener un costo mucho mayor. Recuerden que el puerto raíz es el puerto más cercano al puente raíz. Entonces, si hay una ruta que tiene un costo más alto, pues esa ruta va a ser descartada, o mejor dicho, ese puerto que conduce a esa ruta va a ser descartado para ser seleccionado como un puerto raíz. Si tomamos en cuenta la tabla que le mostré hace un momento, el costo de un enlace de 100 megabits por segundo es de 19, ¿ok? Entonces, si es de 19, esta ruta sería 19 más 19, ¿ok? Esta ruta, eso nos daría un total de 38 para esa ruta, ¿no? Sin embargo, esta ruta, que es la más corta, tiene obviamente un costo únicamente de 19. Obviamente, en la elección se tomaría este puerto, como lo ven acá, este puerto se está tomando como puerto raíz, porque ya este puerto ya está descartado para que sea puerto raíz por ser el puerto que está más lejos del puente raíz. Ya sabemos cómo se elige el puerto raíz. Ahora, el puerto designado. Recuerden que el puente raíz, que lo tenemos por acá, todos los puertos son puertos designados. Y el puerto designado simplemente es el puerto que tiene o que conduce a la mejor ruta por donde se van a recibir todo el tráfico que va hacia el puente raíz. Por ejemplo, este puerto que está acá y este puerto que está acá son los dos puertos que están conduciendo la mejor ruta para que ellos puedan, en este caso, recibir todo el tráfico que va hacia el puente raíz. Todo puerto que no sea ni designado ni puerto raíz se convierte en un puerto alternativo o un puerto bloqueado. Si nos ponemos a ver acá, ¿cuál es el único puerto que no está designado? ¿O cuál es el único puerto que no es designado o que no es un puerto raíz? Sencillamente es este puerto. Este puerto es considerado como un puerto alternativo o un puerto bloqueado. Ahora, este puerto es súper importante. ¿Por qué? Porque al tú elegir un puerto raíz, o mejor dicho, el sistema al elegir un puerto raíz y un puerto designado, está eligiendo también a su vez un puerto alternativo. Este puerto alternativo es el que va a estar bloqueado y ese puerto es el que va a romper el bucle de capa 2. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, vean. El segmento entre dos switches
donde ninguno de los dos switches es el puente raíz, el puerto del switch con la ruta de menor costo hacia el puente raíz es el puerto designado. Lo podemos ver en este ejemplo que está acá. Este puerto que está aquí es el puerto designado, pero este switch tiene un puerto que es el puerto raíz. Obviamente la única ruta que tiene, a diferencia de la ruta raíz, la ruta con menor costo que le está quedando es esta, ¿ok? Es esta ruta. Obviamente, entonces, este es el puerto que se está eligiendo como puerto designado por ser la ruta de menor costo. Obviamente, si ustedes se ponen a ver, mira, ¿cuál es la ruta de menor costo? Obviamente es esta, pero ya esta ruta, este puerto ya está elegido como puerto raíz. Ok, eso está bien, pero ¿por qué se dice esto? Vamos a suponer que aquí está otro switch y que este switch está conectado en troncal con este y a su vez en troncal con este. Ok, este switch obviamente está eligiendo este puerto por ser el más corto como puerto raíz, pero resulta que tiene este puerto y tiene ahora este otro puerto. ¿Cuál sería entonces la ruta de menor costo? Sería esta ruta, porque sería acá, es esta dos que va a tener un salto que sería este y sería este otro, ¿ok? Mientras esta que está acá tendría este que está aquí, este que está acá y este que está acá. ¿Ven? Entonces, obviamente, por esa razón es seleccionado como un puerto designado. Ya les había dicho que entre esta topología, después que se elige el puente raíz, se elige el puerto raíz, después el puerto designado. Después que se eligen todos los puertos designados, prácticamente todos los puertos que están quedando son los puertos que se van a elegir como puertos alternativos o puertos bloqueados, porque son los puertos que normalmente van a romper el bucle de capa 2. ¿Ok? En este caso, nosotros tenemos por acá un puerto que es este único que está acá. Este puerto, este es el puerto que está bloqueado, porque este es el puerto que va a romper el bucle de capa 2. Ahora, si en algún caso, no sé, se presenta un problema con este señor que está aquí, que es un puerto raíz, y este enlace llega a fallar, pues obviamente se va a hacer un recálculo de STP para poder elegir un puerto raíz. En este caso, este equipo tendría que elegir este puerto, tendría que convertirlo en puerto raíz, porque ahora este enlace que está acá ya sería el enlace de menor costo para poder llegar al puente raíz. Ahora vean el problema que se está presentando en este caso. ¿Cómo elegir un puerto raíz cuando los únicos dos puertos que tenemos son puertos que tienen igual costo hacia el puente raíz? ¿Dónde podemos ver esto? Sencillo. Vean lo que tenemos acá. Este switch que está aquí tiene una ruta hacia el puente raíz. Ok, él elige este señor acá como puerto raíz. Perfecto. Este switch que está acá tiene una ruta de menor costo que es esta, su única ruta, ruta más cercana. Elige este puerto como su puerto raíz. Perfecto. Ahora el problema le está surgiendo a este señor que está acá. Este señor tiene este puerto y este puerto que está acá. Bien. Este puerto tiene una ruta que va, por ejemplo, si es un enlace de 100 megabits por segundo, de 19 más 19. Sin embargo, esta ruta que conduce también al puente raíz también tiene ese mismo coste de 19. Es decir, entonces aquí hay dos rutas que tienen el mismo coste. Ahora, ¿quién marca la diferencia en este caso? Bueno, en este caso, quien rompe este empate sería el switch, este switch que está acá y este switch que está acá. Por ser los dos switches por donde pasa estos enlaces, los enlaces que van de este switch que sería el switch S2. ¿Cómo se rompería ese empate? Sencillo. ¿Cómo se haría esto? Sencillamente la BID o la ID de puente de estos switches se utilizaría para poder romper este empate. Vean, la ID de puente de S3 y la ID de puente de S4. Si ponemos a comparar la ID de puente de S3 con la ID de puente de S4, obviamente S4 tiene una ID de puente más baja. Entonces, S4 sería el designado para romper ese empate. Ahora, en este caso, como S4 es el que tiene la ID más baja y fue el que ganó, obviamente el enlace o la ruta que está conectando de S4 hacia S2, es decir, este puerto que conecta con S4 es el que va a ser seleccionado como puerto o puerto raíz, ¿ok? Mientras que este señor, como perdió, su ID es más alta, entonces
el puerto que está conduciendo hacia este equipo, ¿verdad? Que es este que está acá, sería tomado como un puerto alternativo o un puerto bloqueado, ¿sí? De esa manera se rompe, en este caso, este empate, o mejor dicho, se puede elegir este puerto raíz con un switch que tiene dos puertos con igual coste. En este caso, se tendría que utilizar la BID de los switches vecinos. Bueno, ese fue todo el video del día de hoy. Hay unas cosas más de STP que también tenemos que seguir viendo. Espero que este video les sea de mucha utilidad. Quizás en el próximo video voy a ver si puedo sacar esas otras partes que faltaron todavía del STP, y entonces para continuar con todo el contenido de CCNA. Espero que este video les sea de mucha utilidad a todos y nos vemos en la próxima. Chao.